Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a ingresar datos a una tabla que se encuentra en un gestor de base de datos MySQL. En el video anterior hemos creado un método validar-datos de tipo Boolean. Este método validar-datos va a verificar si todos los objetos de este código hasta correo contienen datos. Si tienen datos, los objetos de ese código hasta correo, el método validar datos retorna verdadero. Pero si uno de los objetos no contienen datos, significa que el método retorna falso. Entonces aquí en el botón JB registrar y en el evento Action Performed estamos utilizando una sentencia condicional if en la cual dentro del if estamos utilizando al método validar datos. Esto significa si el método valida datos, retorna verdadero. Si retorna verdadero, significa que todos los objetos del formulario, desde código hasta correo, tienen datos. Si tienen datos, entonces el método validar datos retorna true. Dentro del if vamos a crear un vector de tipo object. El nombre del vector es opciones. Sus elementos son el sí para el primer botón y el no para el segundo botón. Luego, lo que vamos a crear es una variable de tipo entero o numérico. Integer resultado es igual. Utilizamos aquí a la clase JOptionPane y aquí vamos a utilizar al método, aquí a este método, punto show option dialog. Show option dialog. O sea, va a mostrar un diálogo de opciones. Entonces, muestra un diálogo de opciones. Y será el botón sí y el botón no. Al seleccionar ese método que va a mostrar un diálogo de opciones, se muestra una serie de parámetros o de argumentos. Vamos a pulsar Enter aquí. Bien, el primer valor o el primer argumento del método show option dialog o mostrar diálogo de opciones es nulo. Es nulo. El segundo elemento es el mensaje. Entonces aquí vamos a ingresar la siguiente pregunta. ¿Desea registrar, ¿no?, los datos del alumno? El siguiente mensaje es el título o el siguiente argumento es el título. Entonces, ya tenemos el mensaje, desea registrar los datos del alumno. El título, aquí va a ser registro del estudiante. Del estudiante. Bien, ya tenemos el mensaje, el título. Ahora, los tipos de opciones. Los tipos de opciones son dos, el sí y el no. Entonces aquí vamos a utilizar el JOptionPane. Punto. Y aquí en esta parte solamente vamos a utilizar el sí y el no.
yes-no-option. Seleccionamos esa opción o ese método y con estas opciones, se va a visualizar el sí y el no. Bien, el siguiente es el icono. Ah, perfecto, el tipo de mensaje. Antes del icono, el tipo de mensaje. ¿Sí? Entonces, aquí va a ser de tipo de interrogación. Es decir, va a mostrar un signo de interrogación. Entonces, J option pane, punto. Y aquí vamos a utilizar para el icono de signo de interrogación de esta forma, punto, la Q y seleccionamos question-message. Bien, el icono, bueno, en este caso el icono es nulo. Y aquí utilizamos al vector opciones. El siguiente argumento es el vector opciones. ¿Y cuál es el valor inicial? El valor inicial es el primer elemento del vector opciones. Entonces aquí el primer elemento del vector opciones es sí. Entonces aquí digitamos opciones de 0. Entonces aquí muestra el primer elemento de ese vector, es decir, la opción sí. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí hacemos una pregunta. ¿Sí? Aquí vamos a hacer una pregunta. Si esta variable el resultado, ojo, es sí, entonces aquí vamos a hacer la siguiente pregunta. Si el resultado, si la variable resultado es sí, significa que hemos seleccionado el botón sí. Es igual a J option pane. Y aquí seleccionamos el método yes option. A ver, este método no es el método yes option. Entonces, el método yes option significa que hemos seleccionado el botón sí. Si es sí, entonces va a registrar. Bien, pero aquí hay un detalle. Tenemos que utilizar las clases entidades. Aquí tenemos la clase entidades. ¿Sí? Está en un paquete cuyo nombre es pkg entidades. Entonces, hay que utilizar la clase entidades para usar los atributos desde código hasta correo. Y aquí tenemos los famosos get y set por cada atributo. Get y set por cada atributo. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar a la clase entidades. Vamos a una instancia de la clase entidades. Entidades, creamos un objeto, por ejemplo, en alumno es igual a entidades. Entonces creamos un objeto en alumno de tipo clase entidades. Aquí nos faltó new. Muy bien. Entonces, estamos haciendo una instancia de la clase entidades por medio del objeto en alumno. Ahora tenemos que importar esa clase entidades. Aquí pulsamos clic en este icono y seleccionamos la primera opción que va a importar a la clase entidades. Muy bien, ya lo importó, nos ubicamos
en la sección import y aquí se encuentra importado la clase entidades. Bien, entonces para trabajar con los getter and setter por cada atributo, hemos instanciado la clase entidades por medio del objeto en alumno. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar todos los getters, ¿sí? Todos los getters. En este caso, a ver, getter es para retornar. ¿Qué queremos? Enviar valores. Entonces utilizamos todos los setters, ¿sí? Corrección, todos los setters, ¿sí? Corrección, todos los setters. Ese código para enviarle a través de este parámetro código hacia el atributo código. Ese paterno, enviarle a través de este parámetro paterno hacia el atributo paterno. Y así hacia el método correo. Entonces, correo es un parámetro del método correo y el valor se almacena hacia el atributo correo. Muy bien, entonces aquí vamos a enviarle valores. Acuérdense muy bien que para enviar valores a un atributo, ya sea código hasta correo, tenemos que utilizar el sec. El sec significa que va a enviar o modificar el valor de un atributo por medio de su parámetro. En este caso, el primero es código. Código va a recibir un valor y ese valor se le envía hacia el atributo código. Entonces aquí digitamos en alumno.setCódigo. Bien, entonces utilizamos al método setCódigo, pero ¿qué valor le vamos a enviar? El valor del cuadro de texto, JTCódigo. Ah, perfecto. Entonces aquí en el paréntesis digitamos lo siguiente. JTCódigo punto getText punto to uppercase. Y el método toUpperCase convierte todo lo que sea en minúscula a mayúscula. Bien, ahora ya tenemos el valor de JTCódigo y ese valor lo enviamos por medio del método código, lo estamos enviando hacia el atributo código. Ahora falta el atributo paterno. Para ello utilizamos al método setPaterno. Entonces aquí es lo mismo, copiamos y pegamos y cambiamos el método punto setPaterno. Y aquí también JTPaterno. Bien, aquí hay una aclaración, ¿sí? ¿Qué pasa si no me acuerdo el nombre del objeto? ¿Sí? Entonces aquí una recomendación es digitar this.jtcódigo. Entonces, con el this, automáticamente se va a visualizar todos los objetos. Bien, aquí también lo mismo, this.jtPaterno. Una buena práctica es utilizar el this porque te permite visualizar o mostrar los objetos que tienes en el formulario. Bien, el siguiente, ¿para qué método es o atributo en este caso para el atributo materno? Y el método que tenemos que usar, el método es setMaterno.
Entonces, este método materno, por medio de su parámetro materno, su valor respectivo se almacena hacia el atributo materno. Entonces aquí cambiamos de método, punto, sec materno, y aquí cambiamos de objeto, dis.jt materno. Vamos a copiar y pegar, y aquí el siguiente atributo es correo. No, disculpen, nombres. Nombre, no es correo todavía. Nombres. Me estoy apurando, ya quiero terminar el código, pero falta todavía, es nombres, ¿sí? Ya tenemos código, paterno, materno, nombres, ¿sí? Nombres. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué el apuro? A ver, nombres. Entonces aquí vamos a digitar lo siguiente. Aquí es el método setNombres. Punto setNombres. Y en esta parte, punto jtNombres. Bien, ahora, ¿qué atributo le falta? Edad. Recuerden que edad es numérico, ¿sí? Edad es numérico. Entonces utilizamos al método setEdad, en la cual el valor del parámetro edad se almacena hacia el atributo edad. Entonces aquí vamos a utilizar para almacenar el valor hacia el atributo edad en alumno.setEdad. Bien, entonces la edad es un cuadro de texto y todos los cuadros de textos almacenan textos. El valor de ese cuadro de texto tenemos que convertirlo a un valor entero. Entonces vamos a utilizar una clase y un método que convierta a un valor numérico. Integer.parseInt jtEdad. Bueno, aquí acuérdense, this.jtEdad.getText. Bien, ahora, ¿qué falta? Falta el atributo sexo. El atributo sexo, aquí tenemos el get y el set para el atributo sexo, pero tenemos que utilizar al método setSexo. El valor de este parámetro se almacena hacia el atributo sexo. Entonces aquí tenemos que utilizar este cuadro combinado, cuyo nombre es JCB o sexo, JCBO sexo. Entonces, vamos a capturar el valor de ese J como box. Entonces aquí digitamos en alumno.sexo y el valor del J como box. Entonces, para capturar un valor del J como box, no tiene el método getText. ¿Sí? No tiene el método getText porque no es un cuadro de texto. Tiene otro tipo de método. JCB, digitamos dis, ojo, digitamos dis punto JCBO sexo, mira, es más rápido. O sea, cuando ustedes estén trabajando así de esta manera, utilicen el dis, porque automáticamente lo identifica a los nombres que se encuentran en el formulario. Dis.jcbo sexo. Y aquí vamos a utilizar, ojo, al método .getSelectedItem. Obtener el ítem del elemento seleccionado del J como box. Y aquí vamos a convertirlo a texto. Punto toString. ¿Ya está?
Ahora, ¿qué falta? ¿Qué atributo falta? Vamos a ver aquí dirección, distrito y correo. Entonces, para dirección, utilizamos dirección para almacenar el parámetro dirección hacia el atributo dirección. Para distrito lo mismo, utilizamos al método distrito. Este parámetro distrito se almacena hacia el atributo distrito. Y el último es el método correo. El parámetro correo se almacena hacia el atributo correo. Bien, entonces vamos aquí al formulario y aquí nos falta ese atributo. Bien, el siguiente es, después de sexo, es dirección. Punto C dirección. Bien, aquí cambiamos el nombre del objeto. Punto JD dirección. Punto getText. Punto toUpperCase. Que los textos pasen automáticamente a mayúscula. Los textos, no los números, los textos. El siguiente es el método secDistrito. Punto secDistrito. Y aquí cambia el nombre del objeto. Punto JT distrito. El último, el último atributo es correo. Punto C correo. Y aquí es punto JT correo. Pero los correos es en minúscula, no es en mayúscula. Entonces ya no vamos a utilizar to uppercase, sino punto to lowercase. Lowercase significa que convierte todo lo que está en mayúscula a minúscula. Entonces, todos los datos de los objetos los estamos enviando hacia los atributos. Atributo código, paterno, materno, nombre, edad, sexo, dirección, distrito y correo. Es decir, en estos momentos, los atributos tienen datos, desde código hasta correo. Bien, ahora vamos a verificar si ese alumno existe. Recuerden que en el video anterior hemos creado al método en la clase proceso, el método registrar alumno. Bien, pero ese método registrar alumno lo que hace es un insert. ¿Sí? Es un insert. Muy bien, entonces también hemos creado otro método, existe alumno. Existe alumno va a verificar si el código del alumno se encuentra registrado en la tabla alumno. Si existe, no lo va a registrar. Y si el código no existe, lo registra. Entonces, en el video anterior sí hemos creado este método. Si no lo tiene, vean los videos anteriores y ahí están los métodos, cómo hemos creado al método existe-alumno. Bien, entonces aquí en esta parte, a ver si hemos creado una instancia aquí al inicio. Aquí está la instancia obj proceso, es el objeto de tipo clase proceso. Estamos haciendo una instancia de la clase proceso a través del objeto obj proceso. Esto significa que ese objeto va a utilizar todos los métodos de la clase proceso. Bueno,
Entonces aquí vamos a utilizar al método existe-alumno por medio de este objeto obj-proceso que es de tipo clase proceso. Bien, vamos a hacer aquí una pregunta. ¿Sí? Vamos a hacer aquí una pregunta. Si obj-proceso punto existe-alumno, vamos a utilizar a ese método para que nos diga o nos busque el código que existe en la tabla alumno. Si lo encontró, no podemos registrar. Si no lo encontró, significa que ese código no existe y ahí sí podemos registrar. Entonces, utilizamos al método existe-alumno para encontrar al código. Entonces aquí en alumno.getCódigo, ¿sí? GetCódigo. Vamos a abrir llaves y enter. Muy bien. Entonces, si el código existe, me tiene que enviar un mensaje de error. No podemos registrar. Sí, no podemos registrar. A ver, vamos a copiar esto que está aquí, el, el JOptionPane y el método show message dialog o mostrar un diálogo de mensaje. Ya, aquí lo pegamos. Sí, aquí lo pegamos. Entonces, vamos a darle un forma, clic derecho a forma, ya está. Aquí, JOptionPane punto mostrar un diálogo de mensaje. Bien, aquí vamos a cambiar, pues no, obviamente el mensaje no va a ser selecciona un sexo, sino coge el alumno, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a pulsar un enter y aquí digitamos lo siguiente, código del alumno ya registrado, ¿sí? Código del alumno ya está registrado mejor, ¿no? Ya está registrado. Muy bien. Entonces aquí en el título, código existente, código existente. Entonces, por lo cual me va a salir ese mensaje cuando el código se repite. O sea, queremos ingresar sí o sí un código duplicado, pero ese código ya existe en la tabla alumno. Entonces, ya existe en la tabla alumno. ¿Quién va a verificar que existe? El método existe alumno. Y ese método, cuando encuentra ese código en la tabla alumno, envía este mensaje. ¿Por qué? Porque ese código ya existe en la tabla de base de datos o que se encuentra en una base de datos, ¿no? Bien, em, aquí vamos a utilizar aquí al método que permita actualizar al JTable, this.llenar datos-alumno. Bien, aquí vamos a limpiar los objetos, this.limpiar objetos. ¿Qué más? Vamos a desactivar los objetos, this.desactivar objetos. Y al JB nuevo, o sea, lo enfocamos. ¿Sí? This.jb nuevo punto request focus. ¿Sí? Es decir, si existe el alumno, no se va a grabar. Es decir, si existe el código del alumno, no se graba. Se actualiza el JTable, se limpia los objetos, se desactiva y se toma el enfoque del botón JB nuevo. Ya, esto es cuando el código existe.
Hasta aquí hemos creado o hemos verificado con este código si el código del alumno existe. ¿Y qué pasa si es lo contrario? Si es lo contrario sería else de este if. Ojo, else de este if. En caso contrario, el alumno no existe o el código del alumno no existe. Entonces vamos a registrar. En caso contrario, acuérdense, el código del alumno no existe. Registramos obj proceso punto y utilizamos al método registrar-alumno y utilizamos el objeto en alumno de tipo clase entidades. Y listo, ya lo hemos registrado. ¿Sí? Y bueno, aquí hay un dato, ¿no? Mira, vamos a repetir dos veces el mismo código. ¿Sí? Entonces voy a crear un método para que no se repita ese código. Entonces aquí vamos a crear un método private void. Aquí vamos a utilizar otro método, vamos a crear otro método. A ver, vamos, aquí tenemos activar, desactivar. Vamos a ver, crear otro método, qué nombre le asignamos, a ver qué nombre le asignamos. A ver, limpiar tenemos, ¿sí? Limpiar tenemos. A ver, queremos llenar, limpiar. Llenar, limpiar, desactivar y nuevo. Bien, aquí vamos a, entonces, a crear un nombre, ¿no? Para ese método. A ver, no se me ocurre una idea aquí. ¿Qué nombre vamos a poner? A ver, llenar, limpiar, desactivar y nuevo. Ya, vamos a poner así, eh, objetos. Limpiar objetos, vamos a poner, ¿ya? Limpiar objetos. Ah, se va a confundir con este método, ¿no? Mm, mm, digamos, limpiar objetos. Mm, sí, pero todo está en minúscula, ojo, porque aquí limpiar objetos, que está aquí, está en mayúscula y con un guión. No hay problema. Sí, no hay problema aquí. Entonces vamos a seleccionar esto. Hasta aquí lo cortamos, control X, y aquí vamos a pegar. Y derecho forma, ya está. Entonces vamos a llamar a este método para que actualice el JTable, limpie los objetos, desactive los objetos y tome el enfoque del botón nuevo. Entonces, aquí, aquí es. Estamos limpiar, acuérdate que es en minúscula, limpiar objetos. Ya, ahí lo limpió. Ahora, en caso contrario, si el código no existe, lo registra y también utiliza al método limpiar objetos. Yo le recomiendo siempre que cuando se repiten los códigos, eh, generen un método, ¿no? Y ese método tiene los códigos que se van a repetir. Solamente lo llamas por su nombre. Y se ejecuta el bloque de código que se va a repetir constantemente. Entonces, generen así este código cuando se repite. Bien, entonces, ahora, hasta aquí es la parte cuando el código existe y esta parte cuando el código no existe. Bien, pero acá hay un tema. Si se dan cuenta, al inicio estamos dentro de un if, del if,
O sea, cuando uno selecciona el botón sí. O sea, estamos dentro del if del botón sí. Si seleccionamos sí, se ejecuta este bloque código. Ahora, aquí falta cuando seleccionamos el botón no. Porque acuérdate que va a salir un cuadro de diálogo con dos botones, el sí y el no. Entonces, esta parte es cuando es el sí, todo este bloque código. ¿Y qué pasa si seleccionamos el botón no? Entonces aquí, en esta parte, fíjese bien, esto no es, esta llave no es, porque fíjese bien que se está cerrando con el else. Selecciona esta llave y ahí te indica que sí termina con el if. Ahí es el cierre del if. Entonces, else, en caso contrario, es no. Si en caso contrario es no, utiliza el mismo método, ¿sí? Limpiar objetos. Copia y lo pega. Ya está. ¿Sí? Copia y lo pega. Limpiar objetos. Bien, ahora, claro, acuérdense que en este caso, este botón debe estar desactivado. Clic derecho, propiedades. Aquí utilizamos al método. A ver, aquí hago un método que lo desactive. El enable era. Sí, el enable. Aquí está. Quitamos el enable, el visto bueno y close. Y en el botón nuevo, ¿sí? En el botón nuevo, aquí es activar, limpiar, ¿sí? Pero aquí especificamos this.jb nuevo punto set enable. Aquí vamos a decirle false. Y aquí this.jb cancelar punto set enable es true. This.jb registrar punto set enable es true. Bien, entonces, a ver, aquí estaba llamando al método activar, limpiar y JT código se ubica. O sea, aquí toma el enfoque con el método recover focus, tomó el enfoque hacia el objeto JT código. Muy bien, entonces aquí no hay problema. Ya, aquí también tenemos que utilizar, aquí en limpiar objetos, tenemos que utilizar lo siguiente, ¿no? Es decir, ya actualiza el JTable, limpia y desactiva los objetos y estos botones vuelven a su normalidad. Entonces aquí, en vez de false, es true. Y aquí, lo que son true se convierten en falso. Ya está. Listo. Ahora sí, logramos y lo ejecutamos. Bien. Aquí, por ejemplo, selecciono nuevo. Voy a ingresar un código que ya existe en la tabla alumno. ALU-002. Un apellido paterno, materno, nombres, edad, un sexo,
una dirección, un distrito y un correo. Bien, aquí va a haber un error, porque ya tenemos, en esta parte, ya tenemos el código ALU-002 ya registrado por otra persona. Entonces no puede haber otro alumno con el mismo código. Entonces aquí hay un error. Entonces, como hemos validado, se va a visualizar el mensaje de error. Es decir, este dato, código, con todos los datos respectivos, no se va a ingresar o no se va a registrar hacia la tabla. Va a salir un mensaje de error. Miren, registrar, y que nos dice, primero nos dice, ¿desea registrar los datos del alumno? Sí o no. Vamos a seleccionar sí. Y aquí nos manda el mensaje de error. Código del alumno ya está registrado. Por supuesto que está registrado. Aquí está. ALU-002, inspector espero 24 masculino y sus datos correspondientes. Entonces, este código con el nuevo dato que queremos ingresar, no se va a poder registrar, porque ese código ya pertenece a otro alumno. ¿Ok? Entonces, nuevo, vamos a ingresar otro código que no exista, ALU-004, Sánchez, ujú, a ver, Rivera, Tare, por ejemplo, 21, femenino, Avenida Perú, San Martín de Porres. Karen 1010, a ver, el arroba, gmail.com. Ahora sí, este alumno o alumna, en este caso, sí se va a registrar. ¿Por qué? Porque este código ALU-004 no existe en la tal alumno o no está registrado en la tal alumno. Vamos a seleccionar el botón registrar. Nos envía este mensaje, desea registrar los datos del alumno, sí, y nos registró. Bien, entonces, en este video hemos realizado el ingreso de datos con validación. Bien, si te gustó mi video, por favor, ingresa a mi canal y te suscribes. Existen diferentes videos de lenguaje de programación, existen casos diferentes. Tenemos, pues, ¿no? De Java, de Android, de MySQL, SQL, de Python. Existen los lenguajes de programación para aquellos que quisieran empezar a programar. Por ejemplo, aquí, abrir y cerrar una base de datos en Android Studio, Java, etcétera. Entonces, les invito a mi canal para que ustedes se suscriban. Bien, nos vemos hasta la próxima oportunidad.